tal amigos? Bienvenidos a UFO 33, Mensajeros del Alba. Hoy tenemos un gran invitado, ya segunda vez aquí en el canal, nuestro querido amigo Marcelo Larín, del canal El Conocimiento Prohibido. ¿Cómo estás, Prohibido, ahí Marcelo? está. ¿Cómo Prohibido. está, mi brother? Bien, mira, aquí feliz de estar otra vez aquí en tu canal donde desarrollamos buenas conversaciones y buenos temas como el que vamos a ver el día de hoy. Así es, pues, querido amigo. Bueno, como te digo, es un agrado que esté aquí en el canal y me gustaría empezar con una pregunta que más de alguna vez las personas se han hecho y tiene que ver con el tema de los llamados no humanos, más bien conocidos como extraterrestres. ¿Qué crees tú, Marcelo, estimado Marcelo, si hay alguna conexión entre Dios y los extraterrestres, perdón, o viceversa? ¿Quién creó a quién? ¿De dónde viene este tema? Fíjate que es un tema bastante interesante, que incluso empezaría por el nuevo término, el no humano. Aunque Ese me gusta a mí. realmente la misma vida, fíjate, alienígena, eh, nosotros cuando decimos no humano, enseguida lo asociamos con extraterrestre y al mismo tiempo enseguida lo asociamos con algo físico y enseguida lo asociamos con algo que tiene que tener el cuerpo de estrella, es decir, dos brazos, dos pies y la cabeza, como una estrella Humanoide. como Ah, un humanoide. perfecto. Entonces, enseguida hacemos esa asociación y que tiene que ser algo físico. Pero, ¿qué pasaría en este caso si lo no humano no es algo físico, sino un término espiritual? Entonces, pasamos a otro lado de la frontera mental, porque el horizonte Ujú. mental es lo no humano, pues entonces algo físico que no es de esta tierra. Pero, ¿y qué pasa cuando tampoco es humano, pero tampoco es físico y es espiritual? Entonces, Qué buen punto. también se aplica el Mm. término no humano. Ahora, en ese otro mundo de esa frontera mental, ¿qué nos encontramos? Podemos encontrarnos a ángeles y su antagonismo, demonios. Podemos encontrarnos seres espirituales. Podemos encontrarnos, por un lado, el Dios y su antagónico, el diablo. Podemos encontrar querubines, arcángeles, seres cósmicos, de igual manera del diablo, Satanás, como quieras llamarlo. Podemos Claro. encontrar demonios, seres del bajo astral, etcétera, etcétera. Es decir, que el término se amplifica mucho más y nos sentimos más ignorantes de lo que ya sabíamos. Claro, incluso la confusión también se da cuando se habla de lo paranormal. Por eso a mí, estimado, me gusta ese término, no humanos, como dices tú, porque pueden venir físicamente, son físicos como nosotros y pueden venir intraterrenos de abajo, pueden venir de otras Exacto. tierras, pero también pueden venir de otros planos de existencia. Pero, ¿qué sucede en este caso, brother, cuando sí es humano, pero no es terrestre? El término cambia. Ah, claro, ¿Me exacto. entiendes? ¿Por Sí, qué? A ver un mucha ejemplo. razón. En este caso, podemos citar antecedentes históricos. Tenemos a Asket, la que se encuentra con Billy Mayer. Era una humana auténtica. ¿Me entiendes? Ese es un ejemplo. En mi caso, en mi relación que tengo con unos seres que son humanos, pero no son terrestres, ellos vienen de la constelación de Alpha Centauri y tienen una colonia aquí. Ellos son humanos, no son terrestres, pero sí son humanos. Entonces te das cuenta que ese Claro. término también es un poco discriminativo porque quisiera Sí, centralizar que el humano solo está en la Tierra y no es sí, así. sí. Mucha razón. Buena aclaración, estimado Marcelo, ¿eh? No, no lo había visto desde ese punto de vista. Yo Claro, para simplificar me decía no humanos, pero claro, como dices claro. tú, pueden ser humanos, pero más evolucionados, Sí, más físico y evolucionados en tecnológicamente. tecnología, pero Claro. no siempre en cultura, que eso es Ok. diferente. Mira, por Ujú. ejemplo, el caso de los humitas. ¿Cómo eran los humitas? Humanos. Cuando tú analizas, eran unos Claro. humanos auténticos que podían hacerse pasar por gringos, por los suecos, Exacto, exacto. noruegos, eran humanos. Si tú te vas a Italia en 1956, ahí se dio un caso que se llama Amicizia, el caso de Ujú. la amistad. ¿Quién eran? Humanos, una colonia de humanos que vivía ahí. Entonces, ese Claro. término tampoco aplica. Yo cuando lo escuché,
Claro, la primera impresión mía, sí entendí lo que quieren dar a entender, pero en mi caso, como yo ya tengo una relación con humanos que no son de este mundo, yo entendí que era Claro, discriminativo. Y entonces a veces veo cosas que no ven los demás por la propia experiencia que yo tengo. perfecto. Los intraterrestres, al fin y al cabo, pueden ser realmente humanos que Y están no en la solo Tierra, reptiles, y no solo exacto, reptiles, claro, claro, pero no están en la superficie, pero son humanos que están en el mismo planeta. Entonces, se expande todavía. Entonces, realmente creo que no habría un término para colocarle a esa gran diversidad de vida que hay. Como en el caso para Dios, pues Dios lo enfrascamos en esa palabra, Dios. Ya sabemos claro, todo lo que se deriva. claro. Es que lo mismo pasa al revés. Si uno le llama extraterrestre, también lo estamos limitando, porque pueden que no sean extraterrestres, sino que sean de esta tierra. Es lo que te digo, el intraterreno, un Exacto, ejemplo. exacto. Es de esta ¿Sabes qué? tierra, es diferente y vive Sí, diferente a los de la superficie, pero aquí están también. Entonces, sí, es un amplio espectro. Tal vez lo pudiéramos llamar la vida inteligente desconocida. Eso es más amplio porque tal es desconocida, pero es claro. inteligente. Entonces, Sí. pudiéramos ocupar esos términos. Pero Esos mira, términos, estuvo sí, hay que irse modificando, está bien. Mira, me acuerdo con lo que dices del caso Friendship, acá en Chiloé. ahí está, Eran exacto. humanos, eran gringos, o sea, la gente le decía que eran gringos y a veces lo vieron por las calles pasearse y pasaban desapercibidos como gringos, pero Eh, Exacto, es que cuando te eran empiezas, humanos más, claro, cuando ves las cosas ya del otro lado, si te das cuenta que el término ya no aplica para todo lo que nosotros creemos. Entonces, pero bien, regresando otra vez al génesis ok, de la pregunta, la vinculación entre los aliens crearon a Dios o Dios crea a los aliens. Creo que hay un sector de vida foránea, llamarle extraterrestre o como tú quieras llamarlo, pero sí es foránea, que no era de este planeta, que lo que sí crearon fueron las religiones. Entonces, las religiones sí fueron creados por un sector de vida inteligente, llámalo alienígena como tú quieras. Ahora, los, los aliens, los extraterrestres, tanto como la fauna, la flora de cualquier planeta, es creada por una fuente. En este caso, nosotros en la Tierra lo enfrascamos en el Dios, pero es él el dador de vida, es él el que multiplica. Fíjate que en una conferencia me decían una pregunta bastante interesante. Me decían, ok, me decían, ¿los reptilianos son malos o son buenos? Y yo le pregunté, ¿tú por qué crees que son malos? Para comenzar, ¿por qué crees que son malos? Entonces ellos decían, bueno, porque ellos comen gente, comen humanos, comen bebés y las personas empezaban a sacar sus ideas y le digo, ok, entonces son malos. Sí, ok, muy bien, le digo. Fíjate, las gallinas, ¿qué son? ¿Son buenas o son malas? Le pregunté. Y ella me dijo, pues sus gallinas son buenas, me dijo. Nos alimentan. Y le dije, ¿y qué crees tú que pensaría una lombriz sobre la gallina? ¿Qué crees que pensaría? Pues la lombriz que son pensaría malas, que son claro, malas. ¿Me entiendes? Entonces, a medida va subiendo la cadena alimenticia, tu concepto va claro. cambiando. Ahora le dije, ¿qué pasa en este caso si colocamos a Dios sobre nosotros? Y estando Dios sobre nosotros, Él es el dador de vida. Él también es el que armó la idea y la diseñó de cómo nos vamos a alimentar. Por ejemplo, yo puedo comer verduras y soy malo porque como verduras. No, como carne y sería malo yo porque Dios me diseñó ser carnívoro. No, entonces aquí te pregunto, los reptilianos, en su caso, ¿serían malos? Un ejemplo, si comieran humanos, ¿serían malos ellos porque comen humanos y quien le diseñó la forma de comer fue Buen Dios? punto, ¿Me buen entiendes? punto. Entonces, Claro, o sea, yo lo tomaría como que son negativos o positivos para nosotros, en este caso, son negativos o positivos. Ahora, tomando en cuenta que los reptilianos, hay varias especies, o sea, hay seres reptilianos que son muy positivos, son positivos,
y no Claro, se comen gente, pero otros sí, pero otros otros sí. se pueden alimentar de tu energía. Incluso fíjate que A los de hay, cuarta, claro, ¿no? claro, hay unos que se Ujú. alimentan de Sí, tu sí. energía y son los que te someten y te llegan a causar depresión, exceso de estrés, ansiedad. Ellos son los que te provocan eso y ellos se alimentan de ello. Pero por eso volvemos a la pregunta, ¿son malos porque se están alimentando de nosotros? Quizás como Mm, humanos diríamos sí, pero si eso lo amplificamos a nivel cósmico, te dirán, es que él se está alimentando como tú matas a una gallina y no eres claro, malo por eso claro, claro. en ese punto. Entonces, cuando tú vas Mm. subiendo de escala de conciencia, te das cuenta que al final nada es bueno y nada es malo. Entonces, partiendo de ese punto y regresando otra vez a la pregunta, este sector de reptilianos son los que crean la religión. Crean la religión primero porque es la manera en que ellos buscan controlar mentalmente o someter a una, digamos, a una civilización. Pero ¿qué sucede? Estos reptilianos que inventan la religión a su misma vez tienen unos reptilianos que son superiores a ellos. Estos que son superiores a ellos ya no están en este mundo físico, ¿verdad? Ellos están en otro tipo de planos. En ese otro tipo de planos, cuando nosotros nacemos, lastimosamente, nacemos con dos mentes. La primera es la mente libre, que no todos la logran desarrollar. La segunda es la mente reptiliana que se acuna en el cerebro reptiliano. Si ustedes miran Ah, las partes del cerebro, se van a dar cuenta que existe el cerebro reptiliano. claro. No sé si tú lo sabías. Sí, sí. Y tenemos ADN reptil. Exacto. Esa mente, esa parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano, es ahí donde habita la mente reptiliana. Esa mente reptiliana crece con nosotros y quienes nos la entregan son precisamente estos reptilianos que están en esas otras densidades. Es decir, cuando tú naces, al mismo tiempo nace y te incrustan esa mente y lastimosamente aprovechan a introducirte esa mente el mismo momento en que te introducen el alma. Esto, por ejemplo, ¿por dónde entra el alma? Muchos se pueden preguntar. Pues el alma entra precisamente por la cicatriz que todos se van a ver que tenemos. Aquí en nuestro labio vemos que hay como una especie de canal y toda la humanidad lo tiene. Es ahí justamente donde te introduce Metatron el alma, pero al mismo tiempo que te la introduce ahí, aquí, es el mismo momento que esos reptilianos de esa densidad te introducen la mente reptiliana, aprovechando ese mismo instante. Es curioso. Cuando te la Ujú. introducen, en ese momento es muy doloroso para ese ser que están haciendo en el momento y es el producto de su llanto, de su rechazo al ver que le introducen su mente reptiliana. Esta mente reptiliana, cuando vas creciendo, ella también va creciendo. Ella también se va adaptando a las condiciones que le resultan favorables hablando dentro de la sociedad. Por ejemplo, esta mente cuando va agarrando mucha fuerza dentro de ti, es aquella la que en una discusión las personas dicen, yo mejor me callo para evitar problemas. Pero precisamente eso de callarse, él cree que lo hizo para evitar problemas. Lo que él no se da cuenta que haber guardado silencio, esa guerra que evitó afuera, se la lleva a su interior y Mm. comienza a sentirse mal y comienza a decir, cuando ya el grado ya es más fuerte, comienza a decir, comienzan a tener monólogos estas personas y dicen, no, si le hubiera dicho esto, es que le hubiera respondido tal cosa, le hubiera dicho tal cosa. Esos monólogos que las personas se les vienen después como que el cerebro se te destapa y se te vienen las mejores respuestas, pero la discusión Y ya ya es pasó, tarde. Mm, ya es tarde. claro. Ahí es cuando ya la mente reptiliana ya agarra un poco más de fuerza. ¿Por qué? Porque te ata y cuando te ata no te deja hablar y hace que te haga el nudo en la garganta. Ese que tú no puedes decir la cosa y te salen lágrimas. Entonces te queda en el pecho.
Esa energía es negativa porque es la tristeza, es la frustración. Es eso donde ya vienen esos otros reptiles que ya se Y alimentan se alimentan. de esa frustración que te ha provocado Ah. esa mente reptiliana. Oh, me encanta cómo lo estás explicando, Marcelo, ¿ah? Sí, sí. Mira, recuerdo, hay un libro de Carlos Castaneda que para mí es uno de los mejores libros, que es El lado activo del infinito. Allí hay un capítulo donde el maestro digamos, de Carlos, que es Don Juan, que es un chamán del antiguo México, se expresa, habla de unos seres que él le llama los predadores, que en el fondo Ujú, estamos hablando de los reptilianos de cuarta dimensión. Y ujú. estos seres se alimentan de nuestras emociones, y él lo explica ahí. Y Carlos le pregunta, ¿y cómo es posible eso, maestro? O sea, ¿cómo lo hace? Nos entregan su mente, tal cual lo que tú nos estás comentando. Wow. Y Bueno, sí, sí. sí, Recomiendo ese libro, está muy detallado, sí, sí, ahí está eso y habita en esa mente reptiliana. Pero exacto. en mi caso, eh, yo le llamo cazador y depredador a otro tipo de seres que, no, como no he visto esa parte que me decís, Ajá, no sabría bien a qué se refieren. Pero, por ejemplo, mira, yo doy consultoría referente a estos temas de mentes reptilianas y otras cosas, pero ¿qué sucede? ok. Cuando hay personas que tienen una depresión, una ansiedad, ya no quieren salir de su cuarto, fíjate, tuve un caso, eh, esto fue aquí en San Francisco, entonces llegan las personas y me dicen, mira, yo vengo que me ayudes porque mi hijo tiene depresión y no sale y llevan al hijo. Entonces yo los observo y les digo, yo realmente le voy a pedir al chico que se salga y me espere afuera. Y me dice, pero él es el de la consulta, pero que me espere afuera. Se sale y le digo, oigan, yo creo realmente que ustedes son los que provocan todo esto. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Mira. En su casa, cuando hay conflictos, hay peleas y discusiones en familia, en pareja, lo que quieras, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que nosotros estamos soltando? Es energía, es emociones. Por ejemplo, si yo a ti te ofendo, realmente la mera palabra no es nada, sino es más la energía con la que te la digo. Fíjate, hay palabras en El Salvador, por ejemplo, que pueden ser buenas palabras y al mismo tiempo mala palabra. Todo depende de esa palabra, como te la digan. Por ejemplo, la palabra PUTA, ¿verdad? Ujú. Tú le puedes decir, este hijo de y el tono que lo digas quiere decir que es tu amigo. Ah, este hijo de Claro, puta, y claro, te claro, claro. dice tranquilo. Pero si tú la misma palabra le pones una emoción diferente y dices, no, hombre, Claro. que este hijo cambia. ¿Y qué es lo que Otra cambió? intención. La palabra no cambió, fue la misma. Fue la energía la que cambió la Claro. intención y la emoción. Entonces, tú interpretas ahora que fue una ofensa, ¿me entiendes? Aunque la palabra hubiera sido la misma, que antes te sintió como que ya te llevabas mejor. Entonces, cuando hay las discusiones, lo que nosotros lanzamos y cuando hablamos y todo es pura energía. ¿Qué sucede? Cuando está esta pareja y discute mucho y avientan esa energía negativa, lo que se abre es un portal en el bajo astral. En el bajo astral, cuando ya se abre, es donde entran estos parásitos energéticos que se colocan en las esquinas de las casas. Estando ahí, en las esquinas de las casas, entre más discusión exista, estos agarran mucho más poder y se alimentan a eso. Pueden llegar el punto a desarrollarse estos psíquicamente, que son aquellos que ya provocan discusiones en la casa. Fíjate, Wow. hay personas que llegan por X y les digo, ok, fíjense dónde discuten más, vean el lugar. Y ya me dicen, yo creo que es en la cocina. Ok, en otro lugar no. No, me dice, es en la cocina donde se da todo. Ok, lo que pasa es que estos parásitos ya se han dado cuenta, primero los analizan, ya saben qué es lo que te hace que te moleste. Por ejemplo, si tú tienes esposa o algo, o al revés, a ti hay algo que te desagrada. Tu esposa tal vez no tiene las intenciones de hacerlo, pero simplemente lo hizo y se le olvidó que eso te molestaba. Y ahí causa la discusión.
pero realmente quien provocó eso y hubo un ataque de blanqueo de memoria fue de parte de estos parásitos, que a claro. tu mujer se le olvidó que tal vez eso te desagrada y comienza una discusión. Recuerda que hay personas que dicen, es que vos bien sabes que eso me molesta y ¿por qué lo haces? La persona Típico, que claro, claro, no lo quiere hacer, tal vez claro. no tiene la intención, simplemente lo hace. Sin pensarlo, te dicen, claro, ahí en esas esquinas, estos parásitos ya han agarrado suficiente poder para ahora atacarte psíquicamente y hacer que provoquen las discusiones, porque de ahí es donde ya empiezan a alimentarse más. La cuestión se agrava todavía más cuando a estos que yo te estoy, de los que yo te estoy hablando, Ajá. son los parásitos y vienen unos que yo les digo cazadores, que son estos parásitos, pero yo les llamo cazadores. Pero después vienen otros que son mucho peores y a esto les llamo los depredadores, que también se encuentran en el bajo astral. Pero, ¿cómo es esta situación? Cuando vos estás en una casa conflictiva y ustedes, amigos que nos están viendo, pueden hacer este ejercicio y tal vez les ha pasado que entran a una casa, aunque no se escuche palabra ni nada, se siente una atmósfera pesada. Y una energía, Te dan ganas sí, solo sí, de salir corriendo y no sabes sí, por qué. Y se sí. siente una tensión en esos lugares. Y hay otras que te da gusto sentarte ahí. Incluso Claro. puede ser una casa que sea pobre materialmente hablando, con unos sofás rotos, pero te sentís súper bien. Sí, Y muy puedes ir a cierto, muy otra cierto. que tenga los muebles los mejores y se siente esa tensión, que solo te dan ganas de irte. Ahí uno puede sentir esos campos energéticos negativos que ya son provocados por estos entes. Entonces, cuando empieza todavía la discusión más y más y más, ¿qué pasa? Se abre otro portal a otro nivel más abajo del bajo astral, donde ya se encuentran a los que he catalogado como los depredadores. Ah, ok. ¿Qué pasa? Estos depredadores, cuando ya se abre el portal, ellos se introducen y ellos andan pululando, o sea, ellos andan en toda la casa. Lo que sucede que ellos no tienen tanto poder de inteligencia como el que sí tienen los cazadores o los parásitos energéticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos, los depredadores, se alimentan de los cazadores, fíjate, pero aquellos son mucho más astutos. Entonces, no tan fácil se vuelven alimento del depredador. Pero el depredador sí sabe el punto débil de estos parásitos. ¿Y quién es? Es aquí donde viene el origen de depresiones y ansiedades. ¿Qué sucede? El depredador, aunque no tiene tanta habilidad mental como los parásitos energéticos, sí sabe de que de ti se están alimentando. Entonces, ¿qué hace? Te provoca depresión a ti directamente o al más débil de la familia. Le provoca depresión y esa depresión te provoca sentimientos, ganas de llorar y es ahí donde tú te vuelves ya un cóctel o un buffet Mm, para que los parásitos sean los que te coman. Cuando los parásitos llegan y se están alimentando, aparece el depredador y se come los parásitos. Y el depredador te deja un momento. Por eso es que has visto que hay personas que en depresión están mal y de repente están bien, súper bien, y de repente caen de nuevo. claro, Y claro. pues, es por eso, porque el depredador ahora te ha agarrado a ti de carnada. Y así es todo un proceso. Mira qué interesante. Hay una película, no recuerdo el nombre, en alguna oportunidad lo nombramos con la señora Naria Castaneda, que vino al canal igual. Ujú. Y en esta película mostraban estos seres, digamos, del otro plano, que se alimentaban ahí de las personas que justamente irradiaban energía negativa. Y son verdaderos parásitos, porque en el fondo se te pegan, como tú dices. Me gustó ahí cómo lo clasificaste, o sea, obviamente hay más seres de lo que uno se imagina, o sea, no es solamente un ser que te parasita, o sea, dijimos, están los predadores o depredadores, están Claro, los, en eso ser. claro, Y tú en este caso eres la carnada, en exacto, ese juego. exacto.
Y la pregunta, Marcelo, ¿pero cómo podemos protegernos de estos seres? Mira, no es el Porque hecho, sí se sí, puede. pero es que la idea que nosotros tenemos realmente está mal configurada. Fíjate, cuando yo empiezo a desarrollar y a darme cuenta de todo esto que existe, entonces ahora tenés el problema. Y en mi caso, que doy consultorías, yo tengo que buscar la solución. Entonces, claro, comienzo por lógica, cuando tú tienes cucarachas y ratones en tu casa, pues, ¿qué es lo que haces? Primero, te vas a dar cuenta de dónde se están alimentando. Es lo primero. Luego, limpias todo eso y luego intentas ya no provocar la basura para que no lleguen. Entonces, lo mismo en este caso. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Vos te fijas que cuando las personas discuten, ¿qué es lo que hacen? Están cerca y empiezan a gritarse como si estuviesen lejos. Pero cuando todo está en armonía, Claro. incluso bastan susurros y se escucha bien. Todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las personas están en desacuerdo, que ojo, yo no estoy diciendo que uno tiene que decir sí a todo lo que diga la pareja. Ese no es el problema. Es que el problema está nosotros cómo explotamos, cómo lo sacamos. Es ahí el punto. Por ¿Cómo ejemplo, botamos esa energía? claro, por ejemplo, yo puedo estar con mi familia o puedo estar con con la novia, con la pareja, con la esposa, como vos quieras llamarlo. Puedo estar con mi hijo. ¿Y qué sucede? Cuando a mí me molesta algo que yo sé que no está bien, entonces yo voy y los abrazo. Les digo, los abrazo, puedo decírselo a mi hermano, por ejemplo, le digo, lo abrazo y le digo, oye hermano, me molestó que hicieras eso, esto y esto, yo creo que no estuvo bien. Es todo. Es más fácil que una persona se corrija a raíz que lo abrazás y le decís lo que no, que a que le pegues el grito y le insultes y él te va a responder igual. Claro, ¿Me claro. entiendes? Entonces, ¿qué Sí, sucede? sí, sí. Le estás diciendo lo que a ti te molesta de una manera armónica, que de tanto que ejercites eso y se ejercite dentro de tu familia, que ya no hay razón del por qué parásitos tienen que estar ahí y poco a poco Claro, van a ir muriendo porque no hay claro. caldo para alimentarse. Van siendo menos apetitosos para ellos. Claro, entonces, Uno, listo, claro, entonces van muriendo exactamente. porque ellos necesitan Exactamente. ese alimento. Sí. Oye, qué bien lo que dice. Bueno, yo, por ejemplo, he pasado, todos hemos pasado por lo que tú dices de repente, discusiones o problemas. Y claro, y hay que buscar la forma de poder, digamos, vencer esa energía, como tú dices. Yo, por ejemplo, voy al cerro o voy al gimnasio, libero serotonina y después todos, mira, después de un tiempo, a veces las dificultades, los problemas tienen otro valor, como que se baja la energía que tú dices, como que no tiene tanta importancia como lo tenía en el momento, ¿eh? Y Exacto. sí, pero eso es un trabajo, claro, que hay que hacer día a día, y yo creo que llega un momento, como tú lo decías, que al final estos seres, estos parásitos, se van alejando, porque no les das la energía que ellos necesitan y van buscando otras más. Exacto. No, pero esos que están en tu casa y cuando tú dejas de gritar, mueren. ¿Me entiendes? O sea, ya no hay cómo alimentarse. Ah, ok, Entonces, ok, mueren. No ya, es que ellos van a buscar está otro bien. lado, simplemente pues ellos mueren. Es todo, ya no hay razón de ser. ¿Y qué opina Marcelo, igual mira, en el libro Mensajeros del Alba, hay un libro que se llama Mensajeros del Alba, que habla de los pleiadianos, de enseñanzas de ellos, que aunque no lo creas, yo no lo he leído todavía, no lo he leído, y de hecho que tengo aquí el nombre del canal, ya, pero sé de qué trata y habla de ejercicios que ellos nos enseñan para protegernos también. Ya, esta es otra opción. ¿Qué opinas de esto? Que, por ejemplo, como somos seres creadores, ya ellos enseñan que tú mentalmente puedes imaginarte que creas un campo ya, energético en tu ser o en tu casa incluso, de color violeta, de color, qué sé yo, azul, etcétera, y evitas que las entidades negativas ingresen. Y al ser Claro, seres creadores, eso se crea, se crea. ¿Qué opinas de eso? en las casas, Sí, dices, sí, sí, en las casas. vaya, es ahí el punto donde
te estaba dando esa explicación cuando vos me dijiste, ¿cómo nos podemos proteger? Proteger. ¿Te Ujú. acuerdas? Sí, sí. Entonces, el punto no está en que tú te protejas. El punto está en que esa amenaza ya no existe. Ok. Esa es la diferencia. Por ejemplo, imagínate que en este caso están los parásitos energéticos, los cazadores. Yo hago esa meditación y yo me estoy recubriendo y me estoy protegiendo de esas cosas que están en mi casa. ¿Qué es más fácil? ¿Que me pase todo el día protegiendo o que las elimine de un solo? ¿Me Sí, explico? sí, tienes razón. Es eso. Entre tapar la olla para que no se metan las cucarachas y eliminarla, es mejor eliminarla. Es un buen punto, Exacto. claro. Ese es Claro, el punto. Entonces, claro. por eso usted decía que hay planteamientos. A ver, yo no entro mucho en debate o en discusión si algún contactado dice, es que me dijeron esto y esto. Y está bien, si funciona, está bien. Pero yo voy más bien a la solución. La solución es esa, ¿me entiendes? Erradicar de un solo. ¿Para qué te vas a andar protegiendo? Que esa amenaza ya no existe y es mucho más fácil. Ahora, estos ejercicios yo creo que resultan como también pueden funcionar las pulseras, collares. Yo creo en estas cosas, pero Ujú. yo las uso, aunque no siempre las uso. Más bien las uso cuando voy a exponerme masivamente al Ok. público, digamos. Ahí sí las ocupo más. Pero de manera cotidiana y de vida cotidiana, no. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener una cierta, ¿cómo te podría decir? Entrenamiento energético. Y si tienes un entrenamiento energético, realmente no hay nada que te pueda dañar, que te pueda afectar o te puedan hacer cosas. Y no se trata de un ritualismo, o sea, simplemente es normal, te levantas como todos los días, pero Ujú. claro, como ya has practicado, tu energía siempre va a estar protegiéndote sin hacer ningún tipo de ritualismo. Oye, qué interesante lo que nos has comentado y de mucho provecho ahí para la gente que nos están escuchando, ¿eh? Marcelo, no sé si quieres comentar algo más, si vamos terminando, no sé cómo estás de tiempo, ahí tú No, nos no, dirás, ¿eh? podemos seguir todavía, tú tranquilo. Ya, perfecto, perfecto. Mira, el otro día hablamos de un caso que pasó a un familiar, ¿eh? Que esto fue en Cancún. Ya no vamos a dar nombre y nada para proteger a la persona. Resulta que una mujer que vivía en Cancún, que vive en Cancún, del segundo piso de su casa bajó tipo 3 de la mañana y no, miento, subió, subió ya tipo 3 de la mañana, fue al baño y miró por la ventana y vio en la pandereta, en la pared que divide las casas, vio un ser humanoide, decía que era como el porte de un niño y lleno de escamas, lleno de escamas. No olvidemos que México, en Cancún, igual está lleno de cavernas y hay muchas desapariciones de personas. Entonces, esta persona no sabía nada del tema de reptiles. Ya esto fue hace como 5 años atrás, yo creo. Ya, claro, hay gente que no lo cree, que no lo cree. Ya, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de estos seres reptiles? O sea, yo sé que hay una infinidad de razas reptiles, ¿eh? Pero Bueno, mira, por qué sí, salen y se acercan ahí a las casas de repente? ¿Qué buscan? O sea, ¿tendría que ver mira, realmente con las desapariciones? fíjate, nada menos el lugar donde tú me estás mencionando, Cancún. Si tú buscas qué significa Cancún, que es el idioma maya, es cuna de reptiles. Es que así es como se llama. El Cuna de propio reptiles. claro. Ok. Cuando los mayas llegan, los primeros que los reciben son los reptilianos. Ellos son los primeros. Entonces los mayas, cuando tú buscas en Google, pon qué significa Cancún y ahí te va a decir lugar de reptiles. Eso es. Incluso cuando andas en Cancún y muchas personas que han andado por ahí, lo que más abunda ahí son reptiles, son iguanas, son garrobos. Muy cierto. Es eso lo que más Claro. abunda cuando estás ahí. Entonces, esa era la primera de las primeras cunas que tienen los reptiles. Si vos te fijas también, la mayoría de las imágenes o pirámides mayas, lo que más tienen ahí son reptiles, son serpientes, porque Claro. estos Y ahí están fueron, los dioses aztecas. claro, Los porque ellos dioses. fueron sus primeros aliados.
Ellos son quienes les enseñaron a ellos también muchas artes espirituales, así como también muchas matemáticas y ciencias, aunque ellos ya lo sabían también. Pero estos ya le entregaron información más planetaria, más de cómo se mueven los planetas, ciclos y todo. Y los mayas aprendieron muy bien. Entonces, eso realmente a mí no me parece extraño. Lo que me parece extraño es que no toda la gente lo vea, porque esa es el territorio de los reptilianos, Cancún. Wow, bien interesante. Mira, el otro día hice un video referente a lo que sucedió años atrás, en el 2005, cuando quedaron atrapados 33 mineros. No sé si te acuerdas, fue Sí, noticia me mundial, acuerdo, me acuerdo. obviamente. Y resulta que en un sitio web ya norteamericano que se llama, a ver, aquí lo tengo anotado, The Forest News, algo así. Bueno, la cosa es que hablaba de que lo que pasó ya con los mineros fue que hubo un encuentro con seres reptilianos. Claro, mucha gente no va a creer esto, ¿ya? Eh, y lo otro es que según familiares y amigos del sector ya coincidían con la información. Supongamos que eso no es verdad, estimado. Pongamos que no es verdad. Pero lo curioso, que esto sí está confirmado, es que la NASA estuvo trabajando en ese lugar con agentes de servicio secreto, supuestamente estudiando las cavernas y las redes de túneles. Número dos, que cuando salieron los mineros, 30 mineros de los 33 fueron puestos en cuarentena e interrogados incluso. Y lo otro es que hicieron un pacto de silencio, y eso incluso salió en televisión, que hicieron un pacto de silencio de lo que ellos vieron allá. No se podía comentar nada. Entonces uno empieza a analizar, tal vez esta historia que se cuenta, que se vieron ser reptilianos, fue verdad. ¿Ya? Y el punto más importante, es más porque que esto es como, digamos, el broche de oro, es que la mayoría de los mineros desarrolló herpetofobia, que es una enfermedad psicológica que significa miedo a los reptiles, a los lagartos. Y yo quedé, wow, wow. Bueno, ahí yo expuse cada cual sacará sus opiniones, ¿eh? Yo al menos, o sea, tenemos seguridad que el tema de estos seres reptiles sí existen, pero lo que sucedió ahí no lo vamos a ver nunca. Ujú. Te Mira, lo comento ahí es entre curioso, fíjate que paréntesis. yo no sabía de eso, que tuvieron miedo a los reptiles, ni de eso. Ujú, Porque quizás lo que más salió es que sobrevivieron, pero claro, no, esas historias salen, la verdad que después, días después o meses después, empiezan a salir y no siempre salen así a la luz, pero me claro. parece bastante Y lo interesante. curioso que salió en un sitio de norteamericano de Estados Unidos, Ujú, eso fue lo más curioso. Y de ahí se empezó como a correr un poco la noticia, entre comillas. ujú. ¿Me expliqué? Mira, yo no, te digo, no había visto Claro. nada, pero fíjate que hay una historia que se conoce en Suecia, es acerca de una reptiliana, no me recuerdo el nombre cómo es, pero hay un libro que se llama Entrevista a una reptiliana. Entonces, Mm, esa se desarrolla acá en Suecia, en el sur, y el sueco estaba en su casa, él llega a su casa y cuando él llega a su casa, él se percata que hay una silueta ahí en la sala de su casa. Él llega y cuando enciende la luz, ahí estaba una mujer reptiliana. Pasa 3 días con él y esos 3 días, pues ella le comenzaba a decir que ellos vivían abajo de la tierra y que bueno, quería salir ella a conocer cómo era la superficie. Es una entrevista bastante interesante. Te llevaría como una hora leer todo, pero está de qué lujo. bueno, lo Entre, noté aquí, ¿ah? entre, Entrevista a una reptiliana. sí, así Voy lo a ver puedes si lo buscar encuentro. en Perfecto. Suecia. Perfecto. Ujú, Y hay un detalle que me gusta mucho, porque en esa, ya está en español, está en inglés, yo la leí en sueco ya hace años. El señor ya murió, pero en sus entrevistas que él daba hablaba de ese aspecto. Entonces lo que él dijo es que él le pregunta, ¿y ustedes vienen de quién? Y ella le dice, así como ustedes vienen de los simios y fueron una mezcla, en el caso de nosotros
venimos de los dinosaurios. Entonces ella le contaba que los dinosaurios evolucionaron y se convirtieron en los reptilianos de ahora. Que Mm, hubieron unos que, claro, se quedaron así gigantes, pero que hubo un sector que evolucionó de los dinosaurios a ser los reptilianos que conocemos ahora. mira qué curioso. Qué curioso. El otro día escuchaba en un comentario, en un video, que decían que no, el tema de los reptiles, de los reptilianos, es algo nuevo que inventaron. Pero no, señor, o sea, el tema de los reptilianos es más antiguo de lo que uno cree. Si uno se va a los textos antiguos, la serpiente, todo, o sea, se habla del tema reptil. Y de hecho hay un libro, que me parece que lo nombré, no sé si fue contigo, Marcelo, la vez pasada que estuviste aquí en el canal, no recuerdo, pero este es un libro del año 1700 que me encantó a mí, que es de intraterrenos, ¿ya? Y se llama La raza venidera, Viril, la raza venidera, ¿ya? Y aquí, bueno, cuenta la historia de una persona que trabajando en la mina, llegó más abajo, qué sé yo, y encontró una civilización. Pero antes de llegar a esa civilización, aparecieron seres, se topó con seres reptilianos, ¿ya? Y estos seres comían carne humana. Ahí fue, bueno, tuvo que arrancar, etcétera. Pero cuando llegó a la civilización, eran humanos, humanos que tenían una tecnología más avanzada, obviamente, de esa época, del año 1700 mucho más avanzada. Y todo ordenado, o sea, el tema, ahí explicaban cómo funcionaba con el tema de la política, el tema de las cosechas. Oye, era un mundo ideal. ¿Ya? Y uno se pregunta, o sea, ¿tanta imaginación habrá tenido ese escritor? Yo creo que algo sabía, ¿eh? Algo sabía. Te lo Sí. recomiendo, Marcelo. Se llama Mm. La raza venidera, Bill. Te va a encantar. Fíjate que hay un libro también de un sueco que él tenía, bueno, un día podríamos hacer un video de intraterrenos. Fíjate que hay Ok, muchas sí, cosas de sí, sí. hablar de eso, pero Exacto. hay un video que se llama El Dios Aumeante. Ah, Este sí, lo es, leí. Sí, lo has leído, ¿verdad? sí, 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 Yo sí. Pero siempre se lo continúa, ¿no? recomiendo, Ajá. siempre lo recomiendo a las personas, porque es un libro que es pequeño, o sea, te tardás que unas 3 horas, 4 horas, pero da muchos detalles, está muy interesante. Y también, o sea, ahí te da a entender ese hecho de que hay vida abajo en la tierra. Y estos eran Exactamente, humanos, eran gigantes, pero eran humanos. exactamente. Oye, y lo curioso del final, que después se decía de que, bueno, el padre murió en el trayecto de vuelta, pero el hijo después ya cuando creció, qué sé yo, y se volvió viejo, estuvo preso muchos años, Lo ya, metieron al manicomio. claro, claro, y después y al manicomio, y decían que estaba loco y que todo lo había inventado, qué sé yo. Y el que hizo el libro creo que lo entrevistó a él, y dijo, En no, que San si esto fue Francisco. real, algo así, lo leí hace tiempo, claro. Sí, 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 sí. Curioso, ¿eh? Es muy, muy interesante ese tema de los intraterrenos. Fíjate que incluso en la Biblia te viene una prohibición directamente para seres que viven bajo tierra. En el primer mandamiento te dice, no te inclinarás a nada que veas en los cielos, ni en la tierra, ni Ni debajo debajo de de la... la tierra. ¿Verdad? Bien buen Ahí punto, está, no lo la había analizado. prohibición. No te Ahí está. inclinarás, claro, ante estos seres, ni de arriba ni de abajo. Mira qué Y bien. te habla de abajo y te dice Claro, de abajo de la tierra. O sea, te hace la aclaración que no se está refiriendo solo a la superficie. Te dice debajo de la tierra. Entonces, claro. te da las pistas que existe esa civilización. Exacto, exactamente. Mire, de hecho, incluso los libros más antiguos del planeta, que podrían ser los Vedas, también habla de seres humanoides, reptilianos, que se alimentaban de seres. No, no específicamente ser humano, también de ser humano, pero de seres vivos. Y salían y vivían bajo tierra. O sea, Ujú. hay verdaderas civilizaciones de seres evolucionados, avanzados, pero también de seres más básicos, ¿eh? Exacto, ¿no? Sí, hay de todo. Podemos Tenemos que hacer hacer un programa, Marcelo, referente a eso. Estaría buenísimo. perfecto. Así que, brother, bueno, ahí me invitas a la próxima y hacemos un programa sobre eso. Y nada, Perfecto. espero que nos volvamos a ver pronto, ¿viste?
Exactamente, mira, ha sido un placer que estuviera aquí en el canal. Estuvo muy interesante esta charla ahí y lo que tú expusiste, sobre todo al principio, ya ahí como entregaste la información y de saber en el fondo cómo funciona el tema de estos seres que se alimentan de nuestra energía, ¿ya? Hacer el esfuerzo, contar hasta 10 antes de enojarse, no sé, protegerse. Bueno, ya, Antes de ya lo aventar hablamos. los trastes, contar hasta 10. Claro, claro. Pero no, pero es bueno tenerlo en cuenta todo eso para hacer un poquito de esfuerzo y en el fondo para ayudarnos entre todos. Ujú. Sí, sí, lo vamos a hacer. Así que, bueno, familia, cuídense mucho y que estén muy bien. Estimado, un abrazo muy grande y saludo acá desde Chile. Y recuerden, el conocimiento prohibido. Prohibido, así que vale, exacto. Gracias, estimado, un abrazo. Dale, Gracias, que brother, cuídate. genial.